Estos ya tienen que venir a clase, mira la cantidad de bancos que hay. Igual siempre se avanza bastante en la actividad. Esto se tiene que dar bien una cifra. Sí, bueno, pero nada, te garantiza que están del otro lado. Son muchos todavía, ¿no? ¿Eh? Son muchos todavía, ¿no? Sí. Hasta el primer parcial siempre son una banda. ¿Cuántos años tengo grabado? Claro, sí, tengo la línea. Por eso es tan malo, ¿no? ¿No? Como el tema. La verdad que la primera mucho porque teoría y más allá bueno de práctica estábamos usando. Y de práctica 30. Sí, de práctica hicieron mierda todo. Y a partir de ahí afloja. El de teoría vamos a ver lo entusiasmo, ahí te sacan un 6 o un 4, un 5, entonces ahí nomás. Depende con quién rinde. Y ahí le pegan el hachazo y bueno, eso te digo. Y después llega el segundo parcial y ahí viene la motosierra. Y la arranca el cuello todo. Ese es mi cable. Este pulsar estaba atrás porque no tenía, pero... Bueno, hoy es, teóricamente lo que damos hoy, tendría que terminar yo para que entra en el parcial. No, yo se va a tener que poner atrás. Por eso esta no llega, ¿o sí? Y va a tener que poner las dos. Usar las dos. Pasa que este se anda más... A ver, probalo igual con esto. ¿Así? Sí. Ah, no. ¿Estás loco o no? Voy a detectar la cámara. Ahí está. Ahí la detectó. Buenísimo. Si este más no se corta, ¿no? No, no se va a acordar. Ahí está bien. Muy cerquita. Ahí estamos. Bueno. Bueno, ¿se ve bien? ¿Me escuchan bien los de la casa? Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Gracias, loco. Bueno, vamos a arrancar. Le decía yo a los estudiantes que estaban acá en clase que lo que damos hoy sería lo que entraría
Hola, mi corazón. No, porque siempre hay alguien. Dejarle al que esté ahí. Sí, si pueden silenciar el micrófono sería ideal. Habrá sido sin querer. Bueno, les decía que los temas que vamos a dar hoy serían los últimos que entrarían en el examen del día martes, ¿es? Martes 7. Bien, martes 7 de junio. De cualquier manera creo que tengo una clase más, ¿o no? Sí, la del lunes 30. La del lunes 30, y ahí podemos ver si podemos hacer un repaso o algo, algunas preguntas que quieran hacer, no hay problema, y si no, arrancamos con temas nuevos. Bueno, vamos a ver, como dimos todos los límites infinitos, vamos a ver hoy asíntotas. Entonces vamos a poner como título asíntotas. Y si bien, no se lee ahí. Puede ser capaz. Ahí está. Bien, los antiguos matemáticos, entre ellos los griegos, creían que la única función que tenía asíntota era la hipérbola, que ustedes la van a ver como cónica en álgebra cuando den geometría analítica, que seguramente después del segundo cuatrimestre empiezan a ver geometría analítica, se van a enterar de que una de las 4 cónicas que ustedes ven, una se llama hipérbola y la hipérbola tiene asíntotas. Bueno, pero después se dieron cuenta de que muchas tenían asíntotas. Las asíntotas, primero vamos a definir qué es la asíntotas. ¿Ustedes escuchan igual ese ruido? Sí, Máximo, profe. muteate. Sí. Alguien por el micrófono. Sí, puede ser que ahí debe haber algún micrófono abierto capaz. Sí, profe, fue por un compañero, ya se muteó. Bueno, gracias. Bueno, le decía que ya lo habíamos definido cuando vimos homográfica, que la asíntota era una recta donde la distancia entre la curva y la recta se hacía tan pequeña como se quiera, pero nunca se hacía cero. Es decir, la curva nunca cortaba a la asíntota. Si bien apréndanlo ya de chiquitito, la curva puede cortar a una oblicua y puede cortar a una horizontal, pero nunca va a cortar a una vertical. Es decir, que puede suceder que es, ¿qué pasa? Puede ser que es asíntota horizontal hacia un lado del dominio, pero no hacia el otro lado. Entonces, esa curva puede cortar a la asíntota horizontal. Esto les cuento porque cuando hagamos un estudio de la función, hay estudiantes que por ahí creen de que la asíntota no va a cortar, la curva no va a cortar nunca la asíntota y se termina equivocando justamente por ese mal concepto. Sí, nunca va a cortar a una vertical. Entonces, existen 3 tipos de asíntotas. La vertical, la horizontal y la oblicua. Nosotros vamos a ver las 3 y vamos a empezar primero por la asíntota vertical. Y así el estudiante tiene que empezar también en la parte práctica. O sea, siempre analizando si tiene asíntota vertical. Bueno, ¿cuándo tendría una función asíntota vertical? Cuando la función está expresada como cociente o puede ser expresada como cociente. Es decir, que el loco tiene una función f de x escrita de esta manera, h de x sobre g de x. Esa función casi generalmente va a tener asíntota, pero tiene que pasar algo muy importante. Tenemos que averiguar primero los valores que anulan el denominador, es decir, que el estudiante se tiene que tomar el trabajo de decir, bueno, entonces hacemos g de x, lo igualamos a 0. Cuando un estudiante iguala una función a 0, lo que está buscando son las raíces de esa función. Es decir, que esa función, g de x, que acá la tenemos genéricamente, puede tener n raíces. O inclusive como el seno, como el coseno, puede tener infinitas raíces. Entonces, en ese caso, el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a encontrar todos los valores que anulan alfa 1, alfa 2, punto suspensivo, y alfa n. Todos los valores que anulan esa función g de x. Esos valores, alfa 1, alfa 2, alfa sub n, serían los posibles valores donde se encontraría la asíntota vertical. Pero eso no es suficiente que anule el denominador. Se tiene que dar algo más. Se tiene que dar que el límite
Cuando x tiende a esos valores, a alfa sub i, vamos a poner que justamente la función f de x a mí me tiene que dar infinito. Si no me da infinito, quiere decir que no es así, no es. Es decir que entonces, Que no es asíntota vertical, dijo. existe asíntota vertical en x igual a alfa sub i. Es decir, que si el estudiante determina que justamente en ese valor la función tiene límite infinito, quiere decir entonces que justamente en ese valor vamos a tener una asíntota vertical. Si en el caso de que el límite con x tendiendo a esos valores de alfa sub i de f de x, esto es distinto de infinito, entonces no existe asíntota vertical. ¿Qué puede pasar? Puede existir un agujero en ese punto. ¿Por qué? Porque vamos a tener una determinación del tipo 0 sobre 0, o sea que el límite o me da 0 o me da un número distinto de 0, pero siempre distinto de infinito. O sea que el loco, en la práctica, cuando quiera calcular las asíntotas, lo que tiene que hacer es justamente eso, encontrar los valores que anulan el denominador, pero eso no es suficiente, después tiene que calcular el límite para x tendiendo a ese valor de la función y le tiene que dar infinito. ¿Quedó claro? Bueno, esto se puede demostrar muy fácil, es decir, que el loco tiene una función. Vamos a dibujar justamente el valor de alfa sub i, y ahí nosotros dijimos que nuestra función presentaba una asíntota vertical. ¿Por qué? Porque el límite de esa función f de x con x tendiendo a ese valor de alfa sub i, el resultado me da infinito. Entonces quiere decir que en ese punto la función presenta una asíntota vertical. Y esto que está acá es justamente la ecuación de esa asíntota vertical, porque le piden halle la ecuación, y la ecuación es justamente esa, x igual a alfa sub i. Eso es lo que tiene que poner el estudiante como ecuación. X igual a alfa sub i sería la ecuación. ¿Estamos? Ahí tiene entonces cómo nosotros encontramos la asíntota vertical de una función. Y fíjense lo notable de esto. Podemos hacer un ejemplo. Si el estudiante analizaría mi función igual a la tangente de x, el estudiante no se imagina que esa función tangente de x tiene infinitas asíntotas verticales. ¿Por qué? Porque no está expresada como cociente. Entonces, ¿qué dice? Pero ustedes saben perfectamente que la tangente de x, lo aprendieron en algún curso de trigonometría, habrán escuchado de que la tangente de x, y si no se enteraron acá, que la tangente de x era seno de x sobre coseno de x. Entonces, cada vez que se anula el coseno, el loco va a tener una asíntota vertical. Quiere decir que las asíntotas verticales de la tangente de x serían los x iguales a todos los k más 1 de pi sobre 2 para todo k que pertenece a los enteros. Ahí tendrían las ecuaciones de todas las asíntotas verticales que tiene la función tangente. Es decir, que una función puede tener 1, 2, 3, las que sean necesarias, las asíntotas verticales, pero podría llegar a ser como la tangente de x que tiene infinitas asíntotas verticales. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Así puedo borrar la pizarra y continuamos con la asíntota horizontal. Profe, yo no entendí eso de que dijo de que nunca corta la vertical, algo así, eso no entendí. Y sí, la función nunca va a cortar a una asíntota vertical. Y por ahí viene la confusión del estudiante, pero sí puede cortar a una horizontal o a una oblicua. ¿Me entendés o no? Pero a una vertical nunca. ¿Y por qué es importante detectar las verticales? Porque las verticales
le producen cambios a la función. Le pueden producir cambios de crecimiento o le pueden producir cambios de concavidad. Por ejemplo, en esta que dibujó Massa, no le produce cambio de concavidad, pero sí le produce el cambio de crecimiento. Fíjense lo que pasa antes. La función crece. Y fíjense lo que pasa después. La función decrece. Entonces, a la hora de hacer el análisis de una función, que viene mucho más adelante, ya en el segundo cuatrimestre, vamos a ver ustedes que las asíntotas juegan un papel importante en el estudio de la función, donde la función es cóncava y convexa y donde la función es creciente o decreciente. Bien, ahora sí, borramos y vamos a definir cuando una función presenta una asíntota horizontal. Nosotros decimos que una función f de x presenta una asíntota horizontal cuando x tiende a infinito y el resultado me da un número finito. Es decir que, si yo digo que el límite, cuando x tiende a infinito de la función f de x, el resultado me da L. Entonces quiere decir que L sería nuestra asíntota horizontal. Repito, se dice que una función f de x presenta una asíntota horizontal si y solo si el límite de esa función, cuando x tiende a infinito, me da un número finito L. Entonces, esto voy a decir que I igual a L es la ecuación de la asíntota horizontal. Ojo que ese resultado me puede dar también infinito. Si a mí me da infinito, decimos que no tiene asíntota horizontal. Es decir, que el loco, cuando calcula el límite con x tendiendo a infinito y el resultado le da infinito, entonces no existe la asíntota horizontal. Esto es claro. Y eso que Massa recuadró allá arriba, I igual a L, justamente es la ecuación que tiene nuestra asíntota horizontal. Esto que está acá es la ecuación de la asíntota horizontal. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un gráfico para determinar eso? El estudiante tiene una recta que es paralela al eje de las X, por eso recibe el nombre de asíntota horizontal, que justamente pasa por I igual a L. Y nuestra función hace este movimiento. Fíjense. Quiere decir que cuando yo hago tender X a infinito, la función f de X, que está con colorado, se acerca a la recta L. O sea que I es igual a f de X, y esta es la recta I igual a L. Lo que nosotros denominamos como asíntota horizontal. Es decir, que recién en el infinito, la curva tomaría el valor L. ¿Estamos? Eso es una asíntota horizontal. Por ejemplo, si vamos en el caso anterior, ¿quién podríamos poner como ejemplo? Podríamos poner el arco tangente de X. Tiene dos asíntotas horizontales. Una en pi sobre 2 y otra en menos pi sobre 2. ¿Cómo sería la gráfica de nuestra función arco tangente? Para que el estudiante se ubique. Sería algo parecido a lo que Massa va a dibujar acá. Voy a dibujar dos rectas paralelas al eje de las X. Una que pase por pi sobre 2 y otra que pase por menos pi sobre 2. Siempre le doy un ejemplo porque puede suceder que en teoría le pidan que dé un ejemplo. Y si no le pidan, no lo hagan nunca. Entonces esto me quedaría así. Ahí tiene, el estudiante tiene la gráfica del arco tangente. Fíjense que cuando x tiende a infinito, la función tiende a pi sobre 2, y cuando x tiende a menos infinito, la función tiende a menos pi sobre 2. Aquellos que tienen la calculadora supersónica pueden poner, por ejemplo, primero pongan el aparatejo en radianes para que le dé
el resultado de pi sobre 2. O sea que pueden hacer arco tangente de 1.000.000, o sea, de 10 a la sexta, por ejemplo, y a ver qué resultado le da. Acuérdense que para cambiar el modo de ángulo, tiene que entrar al setup para que la máquina cambie arriba de D pase a R, a radianes. Pongan arco tangente de 10 a la sexta, ¿y qué le da la máquina? Le debería dar pi sobre 2. O, si no, un valor cerquita a pi sobre 2, que es 1,57. ¿Cuánto le dio el 1,57. Si eso es pi sobre 2, ¿a usted le dio 1,57? ¿Sí? Bueno, habría que probar cuando la máquina entiende que ya está en el infinito. O sea, que le puede poner un exponente más grande, ponerle 10 a la 10, a ver qué le da. ¿Están en radianes? Lo mismo. ¿Le sigue dando lo mismo? Sí, lo mismo. Bueno. ¿Pero está en radianes la máquina? Sí. Bien. En ese caso, si no le hubiesen puesto radianes, la máquina le hubiese dado 90 o un valor cerquita del 90, que sería 89 grados y 9 minutos. ¿Estamos? Para aquel que no cambió el formato del ángulo. Bueno, ahí tienen entonces la asíntota horizontal, cómo se calcula. Bueno, vamos a la más difícil de las tres, que es el caso de la asíntota oblicua. La asíntota oblicua se llama así porque justamente no es ni vertical ni horizontal. Es decir, que la misma tiene un ángulo con respecto al eje de las X. Entonces, vamos a poner como título asíntota oblicua. Y esto me queda así. La asíntota oblicua es una recta común y silvestre que tiene una pendiente y tiene una ordenada al origen. Es decir, que la vamos a escribir así, que Y es igual a mx más b. Y el loco sabe que m es la pendiente, es decir, sería el ángulo la tangente del ángulo que la recta forma con su eje positivo, y b es la ordenada al origen. Bueno, entonces, yo necesito, para poder calcular mi asíntota oblicua, necesito el valor de la pendiente y el valor de la ordenada al origen. Para eso, vamos a basarnos justamente en la definición de asíntota que decía que la función y la asíntota, la distancia se hacía cada vez más chica cuando x tendía a infinito. Entonces el loco dice, bueno, si yo tengo la función f de x y a esa función le resto la recta, voy a tener un valor épsilon. ¿Cuándo voy a obtener un valor de épsilon? Cada vez más chico, cuando x tiende a infinito. Es decir, que el loco dice, si yo aplico límite a esto, al primer miembro, con x tendiendo a infinito, de todo lo que tengo acá, f de x, menos la recta que supongo que es mi asíntota oblicua, me va a dar justamente el valor 0. Es decir, porque justamente en el infinito, supuestamente, la distancia esa se hace 0. Esa distancia surge, el estudiante podría entenderlo, que si esta es mi asíntota oblicua, y esta es mi función, fíjense que esta distancia se hace cada vez más pequeña. Entonces, de eso estamos hablando. Esta sería la distancia d, que sería la función menos la recta. Muy bien. Entonces, ¿el estudiante qué hace? Estamos en búsqueda de cómo hago para calcular m. Entonces, el estudiante sabe que el límite de una recta es la recta de los límites. Entonces el loco dice, el límite con x tendiendo a infinito de f de x, menos el límite con x tendiendo a infinito de todo esto, de mx más b. Esto me da 0. Entonces el loco dice ahora, bueno, vamos a tratar de resolver. Para eso voy a dividir todo por x. Entonces escribimos acá, dividimos todo por x. Si el estudiante divide todo por x, esto le queda límite con x tendiendo a infinito de f de x sobre x, menos el límite
con x tendiendo a infinito de mx sobre x menos el límite con x tendiendo a infinito de b sobre x. Muy bien. Y ahora esto es igual a 0. Entonces, el estudiante que dice, acá yo puedo simplificar esta x con esta x, y esto me queda. Límite con x tendiendo a infinito de f de x sobre x, lo dejo como está. Y acá, como lo que yo estoy buscando es el valor de m, el límite de una constante es la misma constante, o sea que me queda m. Y esto que está acá, no lo vamos a escribir porque esto me da 0. ¿Por qué me da 0? Porque b es un número dividido infinito, me queda un número dividido infinito, me queda 0. Por lo tanto, esto es igual a 0. Y ahí el estudiante observa que la única incógnita que yo tengo es el valor de m. Y ahí, ¿cómo calculo yo el valor de la pendiente? Haciendo esto. El límite con x tendiendo a infinito de la función dividido x. Esa es la fórmula que el estudiante va a aplicar en el práctico para encontrar la pendiente de la regla. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me está faltando? La ordenada al origen. Y la ordenada al origen es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque divido la pizarra acá y continúo desde acá. En vez de dividir, como hicimos en el otro caso, en vez de dividir todo por x, escribo así. Límite con x tendiendo a infinito de f de x menos el límite con x tendiendo a infinito de mx menos el límite con x tendiendo a infinito de b, eso es igual a 0. Como estos dos, esa resta que tengo ahí, es un límite con x tendiendo al mismo valor, yo puedo escribir un solo límite y escribir así, límite con x tendiendo a infinito de corchete f de x menos mx. Y esto es igual, menos, y el límite de esto es b, porque el límite de una constante es la misma constante. Y ahí el estudiante, la única incógnita que tiene es b, y dice que la ordenada al origen, despejando, pasando b al otro miembro a sumar, me quedaría el límite con x tendiendo a infinito de ¿quién? De f de x menos m por x. ¿Qué cuidado hay que tener acá? Si el loco calcula mal m, b seguramente va a estar mal, porque fíjense que b quedó en función de ese valor m que hemos calculado en el paso anterior. Entonces, recuadramos esto, y esta es la fórmula que el estudiante va a utilizar tanto en el práctico para encontrar, fíjense que los primeros ejercicios, y esto es importante que lo aprendan, los primeros ejercicios que le van a pedir de asíntotas, cuando rindan el primer parcial, le van a pedir halle las asíntotas aplicando la definición. Y aplicando la definición significa que aplicando esta fórmula, porque van a aprender, por ahí en algunos tutoriales, que hay otra forma más fácil de calcular la asíntota oblicua, que es dividiendo las dos funciones. Como son dos polinomios generalmente, al dividir el loco las dos funciones, la que tiene el numerador y el denominador, llegan a un resultado que el cociente justamente es la asíntota oblicua. Pero eso no le permite que lo hagan, eso serviría para un paso sería para el segundo o tercer parcial del práctico. O sea que si le piden aplicando la definición, es usando esta fórmula que tiene. Bueno, ¿alguna pregunta, Jair? Sí. Algo que me perdió es, viste que está el límite de mx más b, y Sí. cuando separas, en vez de estar sumando, estás restando. Y loco, ¿por qué menos te cambia los signos acá adentro, loco? Ah, claro, sí. Está bien. Gracias. Bueno, generalmente, y esto también es bueno que cuando más se habla generalmente, no hay que siempre, pero generalmente las funciones que tienen asíntota oblicua es cuando el polinomio que está en el numerador es de mayor grado que el que está en el denominador. Esa casi con seguridad va a tener una asíntota oblicua.
Y acuérdense que la asíntota oblicua, una vez que el loco calculó el M y él calculó el B, la tiene que escribir. ¿Y cómo la escribe? Como la masa empezó la escritura, dice que I es igual a justamente X, MX más B. Y lo que hace el loco es dibujar esa función, que es una recta, en el sistema de ejes, y eso después le ayuda a dibujar la curva. Dibujando las asíntotas, al estudiante le hace mucho más fácil dibujar después la curva. Los pibes de la casa, ¿se entendió? Sí. ¿Cuántos son ahí? Sí, hay más ahí que acá. Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 28, 30, ¿sí? 30, 33, 35, 38, vamos. Bueno, de cualquier manera está bien, pues viene brava la mano otra vez con el COVID. Conozco varios tipos que ya se contagiaron, o sea que es un error no tan abrupto como la vez anterior, pero algo hay. Así que sigan cuidándose, traten de no estar amontonados, no compartir algunas cosas si no lo conocen. Bueno, ¿listo? Vamos al límite laterales. Bueno, el estudiante por ahí se pregunta por qué algunas cosas que son similares a las que ya vio y le parece que son innecesarias, pero los límites laterales surgieron justamente cuando aparecen las funciones dadas por tramos o funciones donde el dominio no son todos los reales. Y hay funciones que de un lado no existen y del otro lado sí. Entonces ahí es necesario calcular los límites que nosotros consideramos límites laterales. Entonces el título sería límites laterales. Y los límites laterales son dos. Es decir, cuando hacemos tender la X por derecha y cuando hacemos tender a X por izquierda del punto. ¿Y qué diferencia hay con el límite que nosotros hemos aprendido? Ustedes sabían que los valores de X lo tomábamos dentro de un entorno reducido de A. En este caso, cuando voy a analizar los límites laterales, voy a volver a tomar X, pero ya no en un entorno reducido, sino un entorno a la izquierda o en el semientorno a la derecha del punto. Entonces, vamos a empezar por límite por derecha. Entonces, vamos a escribir la forma simbólica y después hacemos un pequeño gráfico. Entonces, por ejemplo, el loco dice que el límite con X tendiendo el valor a por derecha, y fíjense cómo yo distingo de un límite cualquiera a cuando yo calculo el límite por derecha. En el superíndice del punto a donde tiende, tiene que tener un signo más. Eso significa que yo voy a calcular valores, le tengo que dar valores a X que están a la derecha del valor A. De f de X, esto es igual a un L1, si solo si, para todo epsilon positivo, existe un delta también positivo, tal que para todo X que pertenece al dominio de la función, hasta ahí era todo igual, y Ohio el X que voy a obtener va a estar comprendido entre A y A más delta. Fíjense entonces, ahí está la gran diferencia. Los valores que yo tomo de X
lo tengo que obtener o lo tengo que extraer del semientorno que está a la derecha del valor A. Entonces, la función menos su límite va a ser menor que epsilon. Es decir, que toda esa parte es igual. El gran cambio, ¿dónde está? Acá. Ahí es donde está, el loco tiene que hacer el clic para decir, se tiene que dar cuenta que ahí está calculando un límite con X tendiendo a A por derecha. Y si el loco pretende calcular el límite por izquierda, ¿qué debería suceder? Él va a calcular límite por A y en el superíndice un signo menos. Eso significa que voy a acceder a X con valores de, voy a acceder a A con valores de X próximos al valor A, pero por izquierda. De f de X digo que es igual a L2 si y solo si para todo epsilon positivo existe otro delta también positivo, tal que para todo X que pertenece al dominio de la función, hasta ahí es lo mismo, y acá, el X que yo obtengo lo voy a extraer del semientorno que está a la izquierda de A. Entonces, esto va a suceder que la función en valor absoluto, menos L2, sea menor que epsilon. Bueno, para hacer un estudio de esto, podríamos dibujar una función que cumpla con esta siguiente característica. Vamos a suponer que yo tengo mi función, que la tenemos ahí, y esta es mi función y igual a f de x. Y el estudiante observa que justamente este sería el valor de A. Entonces, el estudiante, ¿qué va a hacer? Va a tomar valores de X próximos al valor A, pero obviamente en los semientornos que están a la derecha y a la izquierda de A. Es decir, que él se va a mover en este sector, como siempre. Pero ¿qué pasa? Con la salvedad de que si él va a calcular un límite por izquierda, le tiene que asignar a X un valor que estaría ubicado a la izquierda. Y fíjense lo que sucede con la función. La función se estaría acercando a este valor que lo vamos a llamar L2. Y cuando el estudiante obtenga un valor de X próximos a A, pero por derecha, se ve claro que la función se estaría acercando a un valor L1. Entonces, el loco tiene dos límites en el mismo punto. Para que yo diga que la función tiene límite en ese punto, tienen que ser iguales. Porque el primer teorema que vimos, de todos los teoremas que dimos cuando definimos límite, decía, el más importante, que si el límite de una función existía, ese era único. Entonces no puede suceder que una función tenga dos límites en el mismo punto. Entonces, de este gráfico lo que vamos a sacar en conclusión es lo siguiente, que si L1 es igual a L2, entonces existe límite y es igual a L1 igual a L2. O sea que los tres límites son exactamente iguales. L1, L2 y L, que sería el valor del límite. Ahora, si L1 es distinto a L2, entonces estamos complicados porque en ese caso vamos a decir que no existe límite. Por eso la importancia de los límites laterales. Entonces, es muy común cuando ustedes, yo sé que hay algunos estudiantes que estudian de los libros, que recurren a algún texto para sacar algún problema, van a ver, por ejemplo, que un ejercicio diga así, límite para x tendiendo a 2 por derecha de la raíz cuadrada de x menos 2. Entonces el estudiante no entiende por qué sucede eso. Y eso está bien escrito por la sencilla razón que si el estudiante dibujara
esa función, va a ver que el dominio de esa función arranca en el 2. Antes no hay nada. O sea que la gráfica de esta función es esto. Esa es la gráfica de la raíz cuadrada. Entonces, no hay ninguna forma que el estudiante calcule el límite por izquierda, porque no hay nada. ¿No? Porque fíjense que la primera condición que le ponen acá es que x tiene que pertenecer al dominio. Si usted elige un x que no está en el dominio, ¿cómo va a existir la función? La función no existe, obviamente. Entonces, la única manera de que yo pueda calcular un límite acá es que yo haga el límite con x tendiendo a 2 por derecha. No hay otra opción. ¿Estamos? Y así podríamos crear otra función que solamente exista el límite por izquierda. Por eso nacen los límites laterales. Por la primera razón es que para ver si por izquierda y por derecha tiende al mismo punto. Y después porque hay funciones que a la izquierda o a la derecha no existen. Entonces, la única solución que tenemos es el límite lateral. ¿Está? No quiere decir que esta función no tenga límite. Tiene límite, pero solamente por derecha, en el 2. ¿Está claro o no? Eso es lo que quiero que entiendan. Esta función sí tiene límite, pero solamente por derecha. Porque a la izquierda no hay nada. No hay valores para tomar, porque están fuera del dominio. ¿Estamos? Una pregunta. Sí. En caso de que por ejemplo la cinta vertical de esta forma, Sí. tendería por un lado para menos infinito y por otro lado para más infinito. ¿Esta es la vertical? Sí, pero sí, se dice que tiene límite. Igual va al infinito. No tiene nada que ver que de un lado te dé más infinito. Eso es una confusión que también tienen los estudiantes, que la función es discontinua, que ya vamos a ver qué es el paso que sigue. Pero tiene límite. Está en el infinito el límite. Por más que por un lado te dé más infinito y por otro lado te dé menos infinito. Porque es como que se tocaran el infinito con el infinito. Eso, ¿sabes cómo lo puedo entender? Con la función tangente. Fíjate, la función tangente tiene un problema en pi sobre 2. Ahí usted tiene una asíntota vertical, que más ahora está dibujando. Esto sería pi sobre 2. Entonces, cuando usted tiende a pi sobre 2 por izquierda, la función tiende a más infinito. Y cuando se pasó, la función arranca acá. Es como que terminó ahí y arranca acá y hace el mismo movimiento. ¿Me entienden? Entonces se entiende que es infinito nada más. Si usted quiere aclarar que cuando tiende por derecha es más infinito y cuando tiende por izquierda es más infinito, está perfecto. Pero ahí el límite es infinito. Después vamos a ver de que cuando hay una asíntota vertical, la función sigue siendo discontinua, que es el tema que viene ahora. Por eso damos todas las cosas juntas. Primero di asíntotas, después damos, ahora di límites laterales, y lo que viene ahora es continuidad. ¿Cómo quedamos con esto? ¿Alguna pregunta? Insisto, esto es muy importante, que la única manera que yo diga que una función tiene límite, si los límites laterales son iguales. ¿Dónde le puede ocurrir situaciones como esta? Cuando son funciones dadas por tramos, o sea que a la izquierda o a la derecha de una función tiene funciones diferentes. ¿Está? Bueno, ¿puedo borrar lo de la clase, de la casa, perdón? ¿Me quieren preguntar algo? No, Bien. profe. Perfecto, borramos entonces. Y ahora sí pasamos a algo muy importante que seguramente les pueden preguntar en el parcial de teoría, que es continuidad de una función en un punto. Continuidad de una función en un punto. Bien. Entonces vamos a escribir algo primero. Entonces escriban lo siguiente. Se dice que una función f de x. Se dice que una función f de x es continua
en el punto de abscisa x igual a a, repito, se dice que una función f de x es continua en el punto de abscisa x igual a a, si y solo si cumple tres condiciones en forma simultánea. Si y solo si cumple tres condiciones en forma simultánea. ¿La enumeramos? 1. La función está definida en el punto. La función está definida en el punto. Es decir, existe f de a. Repito, la función está definida en el punto. Es decir, existe f de a. 2. La función f de x tiene límite finito. La función f de x tiene límite finito cuando x tiende al valor a. La función f de x tiene límite finito cuando x tiende al valor a. Bien. Subrayen ahí finito, eso es importantísimo. 3. La función en el punto es igual al límite con x tendiendo a dicho punto. La función en el punto es igual al límite con x tendiendo a dicho punto. Bien, ¿cómo sería esto? Primero, existe f de a. Esto es resumiendo, es decir, lo mismo que escribimos en forma coloquial, lo estamos escribiendo en forma simbólica. Entonces, la primera situación es que existía límite con x tendiente, perdón, estaba definida la función. La segunda condición es que el límite con x tendiendo al valor a de f de x existe y vale L. Acuérdese que debe ser finito. Cuando hablamos de finito, se trata de un número distinto e infinito. Y la tercera condición es muy fácil, o sea, la función f de a tiene que ser igual a L. F de a tiene que ser igual a ese valor L. ¿Estamos? Obviamente, que después te estará pensando de que si alguna de esas tres condiciones no se cumple, la función deja de ser continua para transformarse en discontinua en ese punto. Acuérdense que cuando el estudiante analiza la continuidad de una función, siempre la analiza en un punto. Por eso hay dos formas de darle el ejercicio. Le dan la función y le dan el punto, y entonces ustedes tienen que verificar que esas tres condiciones se cumplen. La otra actividad sería, le dan la función y ustedes tienen que determinar los puntos de discontinuidad. Es decir, tienen que buscar los puntos que tiene la función donde la misma es discontinua. Y después tenemos que clasificar. Entonces, escriban ahí, en un renglón más abajo, lo siguiente. Si algunas de estas condiciones no se verifican, si algunas de estas condiciones no se verifican, se dice que la función es discontinua en dicho punto. Si algunas
de estas condiciones no se verifican, se dice que la función es discontinua en dicho punto. Entonces vamos a poner como título discontinuidades. Y escribimos debajo del título lo siguiente. Existen dos tipos de discontinuidades. Existen dos tipos de discontinuidades. Uno, discontinua evitable. Evitable. Discontinua evitable. Se pueden presentar dos casos. Se pueden presentar dos casos. Dos puntos y abajo escribimos 1A. La función no está definida en el punto. La función no está definida en el punto. Pero tiene límite finito cuando x tiende a dicho punto. Pero tiene límite finito cuando x tiende a dicho punto. Uno B. La función f de x está definida en el punto. La función f de x está definida en el punto, coma, tiene límite finito, cuando x tiende al valor a, pero ambos valores son distintos. Entonces, presta atención. De acá, nosotros desprendemos dos situaciones distintas. Si ustedes son observadores y leen atentamente, en ambos casos debe existir límite. O sea que en el 1A existe límite. Entonces, lo que sucede es que no existe f de a. O sea, la función no está definida en dicho punto. En el 1B, ¿qué sucede? Otra vez, existe la función en el punto, existe el límite, entonces la función en el punto es distinto al valor de L. Entonces, la mejor manera es que el estudiante analice esto desde el punto de vista gráfico. Entonces, vamos a hacer dos dibujos. Uno para el 1A y otro para el 1B. En el 1A, el estudiante enseguida tiene que pensar que se trata de que la función tiene un agujero en ese punto. Es decir, la función viene, tiene un agujero y luego
sigue su rumbo. Y entonces, ¿qué sucede acá? Si el loco analiza qué pasa en el punto A, va a poder darse cuenta que la función A, por izquierda y por derecha, tiende al mismo valor L. O sea que el límite de esta función, cuando x tiende al valor A de f de x, existe y vale L. Pero ¿qué problema tiene? El problema que tiene es que no existe el valor de f de A. De hecho, se ve clarito que hay un agujero. Y en el otro caso, es similar al anterior, es decir, que yo tengo una función, tiene un agujero, sigue, ahí tengo mi función igual a f de x, pero mi función tiene un punto en el valor A. Entonces, fíjense, lo interesante de esta función, este es el valor de A, este es el valor del límite, y este es el valor de f de A. O sea que la función tiene todo, tiene f de A, tiene límite, es finito, pero ¿qué sucede? Se ve claro en el dibujo que f de A es distinto a L. Entonces ahí el loco tiene lo que nosotros denominamos una discontinuidad. Y a ustedes le piden en el práctico que eviten esa discontinuidad. Por eso lleva ese nombre. Cuando terminen de copiarse los dibujos, aclaramos esa situación. En el práctico justamente le piden que clasifique la discontinuidad. Entonces, por eso Massa le hace todas esas indicaciones, cómo me puedo dar yo cuenta qué tipo de discontinuidad tengo. Mientras exista límite finito, seguro el tipo puede evitar. Bueno, debajo de los dibujos, al costado donde le quedó un espacio, escriban lo siguiente. Esta discontinuidad se clasifica como evitable. Esta discontinuidad se clasifica como evitable porque la misma se puede evitar redefiniendo a la función, se puede evitar redefiniendo a la función, asignándole el valor del límite al valor que debería tomar la función en el punto. Asignándole el valor del límite al valor que debería tomar la función en el punto. A ver si lo entendemos. Si el loco tiene una situación como esta, lo que hace es que este agujero se tape. Entonces el loco crea una función similar a la anterior, pero con el agujero tapado. ¿Y qué valor le voy a dar a f de A? El valor del límite. Entonces ahí se tapa, porque acá no existe el agujero. ¿Y acá cuál es el problema? La función está definida en otro lado. Entonces lo que hago es redefinir la función para que este punto baje y tape el agujero. ¿Me entienden o no? Por eso recibe el nombre de discontinuidad evitable. Y ustedes tienen que justamente en el práctico evitar eso. ¿Y cómo se evita? Asignándole
el valor de la función, el valor del límite. Porque al límite no lo van a poder cambiar nunca. Lo que sí pueden cambiar es el valor de la función. ¿Está? Bien. Pasamos a la segunda discontinuidad. Entonces borro esto. ¿Alguna pregunta a los pibes de la casa? ¿No? Bien, ok. Entonces, vamos a escribir ahora discontinuidad esencial. Y el loco que no se acuerda la palabra esencial, la puede llamar no evitable. O sea que lo que viene ahora es 2 y ponemos discontinuidad esencial. O no evitable. Como le guste nombrarla, es exactamente lo mismo, pero el nombre correcto es esencial. Bien. Entonces también, aquí van a ponerlo más abajo, se puede